En oportunidades, la vida nos sorprende, con cosas que no salen como nosotros esperamos, con situaciones que distan de lo que quizá soñamos, anhelamos. Y sí, a veces la vida duele, pero poder encontrar el para qué de nuestro dolor es algo que sin duda marcará la diferencia en la forma en la que asumiremos todo lo que nos pasa. Esta es una historia de superación, una historia de resiliencia, una historia de esperanza, una historia de valientes. Bienvenidos. Familia preciosa, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Valientes. Qué rico poder encontrarnos de nuevo en este espacio en el que tenemos la posibilidad de conversar con hombres y mujeres reales de carne y hueso que han batallado, que han llorado, que se han levantado, que al igual que tú y que yo han visto la mano preciosa de Dios acompañándoles en medio de sus procesos de vida. Y la historia de valientes de este día me llena de esperanza y espero que también ocurra con ustedes, porque es una historia que nos va a permitir ver cómo Dios escribe derecho en nuestros renglones torcidos, como siempre se los he dicho. Así que invitándolos inicialmente a que compartan ya mismo este episodio con todas las personas que puedan, y si no lo han hecho, se suscriban al canal, le den dedito arriba, le den activar la campanita para que así le podamos llegar a más personas. Pues quiero darle la bienvenida a Elizabeth Quintana. Últimamente estoy muy rodeada de tocayas, a mí eso nunca me había pasado en la vida. Uno siempre era Elizabeth, la solita, la que no tenía tocaya, pero ya tengo tocaya y la tengo en casa en la clínica para la familia. Mi Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eli? Sí, tocaya. Muy bien, gracias a Dios. Qué rico, bienvenida. Bueno, permítanme, les presento rápidamente los títulos porque la persona se presentará a lo largo de estos minutos en esta historia de valientes. Elizabeth es psicóloga, es una de las terapeutas de pareja de la clínica para la familia, una mujer que le ha permitido a Dios tomar cada momento de su vida, de su historia, para reencauzarlo y hoy poder servir con esa convicción y esa alegría que solamente nos da el ser pasados por la prueba, Eli, porque la teoría es muy bonita, pero vaya vívalo, ¿cierto? Entonces, bueno, es un privilegio pues poder estar aquí y compartir contigo, y vamos a arrancar, mi Eli, pues por lo primero, porque aquí, más que a la profesional, que ya te hemos tenido en otros espacios hablando desde nuestra profesión, queremos es al ser humano. Queremos conocer un poquito quién hay detrás de esa sonrisa afable que nos recibe en la clínica para la familia, de esa voz dulce y amorosa que tanto cariño le transmite a sus consultantes, a nuestros pacientes, y conocer un poquito acerca de la persona. Entonces, arranquemos por ahí. ¿Hace cuántos años llegó al mundo esta preciosa niña y en medio de qué contexto familiar, Eli? ¿De dónde vienes? Bueno, pues primero es un gusto poder estar acá y compartirles mi historia. Para mí también es un motivo de alegría, porque efectivamente, reitero lo que tú decías, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y así empieza la historia de esta Eli, de esta preciosa niña. De esta Eli que ven acá, la quinta de 5 hijos. Wow. Así es. Llegué en medio de un poco de incertidumbre acerca de mi procedencia. Mi papá de pronto no creía mucho pues que yo fuera su hija, incluso le sugirió a mi mamá pues no tenerme, pero mi mamá dijo, no, ¿cómo así? No hay quinto malo. Entonces, ¿y tus hermanos hombres mayores o mujeres también? Hay 2 gemelas que son las mayores, y luego vienen 2 hombres y luego vengo yo. Perfecto. Y bueno, también llego en medio de pronto de una crisis matrimonial que estaba latente, y ahí empezó la vida de Eli. De esta Eli. Bueno, ahí hay mucha cosita por indagar, Eli, porque muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, especialmente cuando somos adultos, cuando tenemos pareja, cuando tenemos nuestros hijos,
hay tantas cosas de eso que nosotros traemos que pasan factura ya cuando nosotros estamos grandes. Y un ejercicio muy bonito es poder mirar atrás y entrar en contacto con esa pequeña niña que ocupa el 5º lugar en medio de un familiononón y lo que eso representa. ¿Cómo consideras tú, y hoy ya a la luz de tu madurez e incluso de tu profesión, que ese contexto familiar empezó a marcar como una pauta, Eli? ¿Por qué es diferente? Y entre otras cosas, aquí nos vamos a adelantar 4 doritos en la historia, porque a ella le quedó gustando eso de las familias grandes. Y hoy eres tú junto a tu esposo quienes tienen 5 hijos. 6 hijos. 6. No me quite ninguno. No me quite ninguno, no me bajen ahí. 6 hijos. Y la pregunta es, ¿cómo consideras tú que marca la vida de un ser humano el crecer en medio de estas condiciones? ¿Por qué es diferente la realidad del hijo mayor a la realidad del segundo, del tercero, del cuarto, a la realidad del 5º negado? ¿Y cómo crees tú que eso impacta? Sí, el impacto es grande. Es mucho lo que puede generar en una persona. Bueno, en mi caso, es poder identificar el lugar que ocupas allí, luchar por ese lugar, bajo la ley de la jungla, de la selva, porque efectivamente cada uno hace lo propio. Exactamente. Y el mayor suele tener más cuidado, más atención. Obviamente depende mucho de las circunstancias que se está viviendo a nivel familiar, en temas económicos, la relación de la pareja. Por eso ahora te decía, claro, seguramente había una crisis matrimonial allí latente, y por eso la desconfianza, por eso un ambiente de pronto no tan bonito o no tan acogedor a una nueva vida. Y sí, no es fácil. O sea, no es fácil poder construir quién eres en medio de un ambiente tal vez en ese momento no tan hostil, pero sí muy indiferente frente a, bueno, uno más. Porque eso te iba a preguntar, Eli, y te lo pregunto en doble vía, ¿cierto? Y de hecho por eso me encanta que estés aquí y siendo muy honesta contigo. Bueno, yo te lo he dicho de frente y te lo digo hoy en cámaras. Una de las razones por las cuales en el proceso de selección que hicimos en esta última convocatoria fuiste tú una de las personas que quedó, es precisamente por eso, porque para mí es demasiado importante la vivencia. La psicología es hermosa, es bellísima, la crianza respetuosa es una cosa muy hermosa, pero dígaselo a una mamá con 5 hijos en la tierra, 1 en el cielo, ¿cierto? No, así son. 6 los 6 en la tierra y 2 en el cielo. O sea que son 8 hijos. Son 8 hijos. Bueno, y hay embarazo gemelar también ahí, entonces también dígaselo a una mamá de 8, ¿cierto? O sea, dígale, respira, vas a mirar a los ojos, vas a hacer la rutina, no sé qué, Entonces, esa vivencia para mí es muy importante. La pregunta es esta: 5 hijos, eras la última. Afortunadamente, bueno, tu mamá luchó por ti, le dio un sí a la vida, pero tú, dentro de lo que recuerdas, te sentiste importante, vista, tenida en cuenta en tu propia realidad. ¿Cómo lo sentiste? Justamente buscaba esa atención. O sea, porque por parte de mi papá, que él se fue de casa cuando yo tenía 7 años, pues no había tanta atención a ninguno de mis hermanos y yo, no había tanta atención. Pero desde esos primeros momentos, desde esa edad más tierna, más pequeña, yo sentía que tenía que buscar esa atención. Exacto. Porque casi no la había, porque mi mamá se dedicaba a trabajar, llegaba cansada a lidiar con 5 muchachitos, cada uno demandando algo distinto, y porque mis hermanos, pues cada uno estaba en su mundo, en su vida. Con mis hermanas mayores nos llevamos 9 años, y de ahí descontando más o menos 2-3 años. Con el que he sido más cercana es con mi hermano inmediatamente mayor, Juan Pablo. ¿Cuántos ella? 3 años. 3.
Y bueno, con él en la época de adolescencia compartimos pues espacios y cosas porque la diferencia de edad era corta. Entonces sí, yo sí sentía que tenía que llamar la atención y era la pataletuda, era la que se sentaba en un banquito. Al final de las escaleras vivíamos en un segundo piso. Yo más o menos calculaba a qué hora iba a llegar mi mamá del trabajo y me sentaba en el banquito muy pacientemente a mirar por las escaleras a esperar que llegara mi mamá. Cuando ella llegaba me ponía a llorar. Y ya, lloraba, es el momento, play. Sí, play. Y lloraba y demandaba justamente la atención, me dijeron, Entonces buscaba ese lugar, ese espacio a través del llanto, de la pataleta. Y haciendo uso como de ese derecho de la niña, de la menor de me hicieron. La menor, así es. Ten eso ahí, Eli, por favor, en el tintero, porque ahorita cuando nos vayamos a la etapa adulta, quiero que hablemos de hoy la mamá de 6, o sea, es que, Dios mío, yo no sé esta mujer cómo lo hace. Yo estuve ahí toda la mañana con mis hijos y acabamos de llegar de un viaje con lo que eso implica, ropa sucia, la casa, en fin. Y Dios mío, yo hay momentos que quiero enloquecerme, pero ya vamos a llegar allá, pero estamos en la niña, pero tenlo ahí. Pero acabas de mencionar rápidamente un aspecto muy importante en el que quiero que nos detengamos, porque una cosa son 5 hijos cuando papá y mamá están juntos en la misma dirección remando hacia el mismo lugar. Otra cosa es cuando aparece uno de los momentos más difíciles en tu historia de vida, que es la separación de tus papás. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da? ¿Cuál es la atmósfera que se estaba respirando en casa? Y aunque eras muy pequeña, ¿cuáles son esos recuerdos emocionales y esas huellas que quedaron en ti a partir de ese momento? ¿Y cómo marcó eso tu vida? Bueno, Eli. Ahí nos podemos quedar. Un telón, sí. Una colcha de retazos. Porque efectivamente fue de las experiencias que más me marcó para toda mi vida. Porque, pues, si bien no es algo que de manera natural en familia conversamos, o sea, no es algo que uno, no sé, al pasar los años nos sentemos y digamos, bueno, qué duro fue esto, démosle un nuevo sentido a esta experiencia. Sería muy bonito poderlo hacer en cada familia, pero no es así. Exacto. Entonces, sí, efectivamente, la experiencia de que mi papá se fuera de la casa, pues primero que no entendía muy bien por qué, e inmediatamente me culpabilicé. Wow. Dije, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué pasó? Si yo me portaba bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿No es cierto? Y todo lo que trajo después. Sí, en casa se veía un ambiente tenso. Recuerdo vagamente, mis hermanos pues tendrán muchos más recuerdos de esa época que yo. Porque aparte también mi mecanismo de defensa fue borrar cassette. Entonces hay muchas cosas que no recuerdo, pero sí recuerdo que había un ambiente a veces de agresión física, de muchas discusiones. Recuerdo que había tensión en esa época previa a la separación, obviamente. Y no era fácil, pues yo no, en su momento no era tan consciente de lo que ocurría. Por eso, al momento de irse mi papá, fue como, ¿qué? O sea, ¿qué ocurrió? Y bueno, luego de eso vinieron unos tiempos más complejos todavía, porque efectivamente quedaba una mamá con cinco hijos, aunque hubo un tiempito que mi hermano hombre mayor, y yo nos quedamos como por un tiempito con mi papá. Yo esa época pues no recuerdo nada, si no es porque me lo dicen, yo no lo recuerdo. Pero pues básicamente nos quedamos todos con mi mamá y mi mamá tenía que trabajar. Exacto.
tenía que trabajar para poder sacar adelante porque la separación no fue en buenos términos. Hubo muchos problemas incluso después, entonces fue difícil, o sea, fue difícil y siempre estaba la sensación o el sentimiento de culpabilidad, de sentirme insuficiente para mi papá que se fue. O sea, que yo hice algo malo y por eso se fue. Ahí acabas de decir, Elida, una cosa tan importante y yo quisiera como hacer un énfasis ahí porque estoy segura que hay muchas personas que en este momento nos están viendo y nos están escuchando que comienzan a identificarse con eso y es algo que tenemos muy inconsciente. Difícilmente uno logra conectar con esto y verbalizarlo. De hecho, es una de las cosas que logra la psicoterapia. Cuando un niño es abandonado por sus padres, cuando un niño tiene que vivir la separación de sus padres, cuando un niño tiene que ver que su papá o su mamá se consiguen una nueva familia y se van para una nueva casa, la sensación resultante es esa. Es qué me faltó a mí, qué fue lo que yo hice, qué es lo que está mal en mí que llevó a que mi papá se fuera, a que no nos prefiriera. Y ese dolor ahí que deja esa huella, que deja esa marca y muchas veces ese dolor no procesado, después vamos por la vida replicándolo, ¿cierto? Entonces tenemos esta tendencia a sentir que somos seres en falta, tenemos esta tendencia a vivir desde el miedo y desde el temor a que me pase lo mismo, a que el otro se vaya y ahora vamos a ver incluso cómo en estos caminos de la vida tú encuentras una estrategia para protegerte de ese dolor y bueno, voy a dejar que seas tú quien lo cuente, pero es muy importante y hoy en esta historia de valientes queremos que este mensaje comience a quedar ahí. ¿Qué fue lo que te pasó cuando eras tan solo un niño? Y no leerlo, Eli, como lo hacemos hoy en nuestra mirada de adultos. Sí, pues ni los primeros ni los últimos, todo el mundo se separa, eso es... No, es la realidad de lo que esa niña estaba viviendo. Efectivamente no era culpa tuya y efectivamente tú no tenías velas en ese entierro, pero la pequeña Elizabeth así se sintió y hoy la pregunta para ti es, ¿cómo te sentiste tú ante esas realidades y esas vivencias que tuviste que enfrentar cuando eras tan solo un niño? Vamos a hablar de la estrategia que utilizaste, pero antes hay un personaje muy importante en esta historia que seríamos injustas de no nombrarla. ¿Quién es doña Olga? Mi abuelita. Doña Olga es la abuela, ¿sabes? Un Kleenex, por favor, que doña Olga vino aquí con los gases lacrimógenos. Sí, el tema sensible. Bueno, mi abuelita sí fue, o ha sido hasta ahora una persona vital. Yo creo que para toda la familia, incluida mi mamá. Y es la mamá de la mamá. Es la mamá de mi mamá, así es la mamá de mi mamá. Bueno, porque la mamá de mi papá falleció. Otra herida de otra tela que cortar. Okay. Entonces mi abuelita entró a jugar un papel esencial. Yo lo nombro como salvavidas porque eso fue para nosotros en medio de una marea altísima. Gracias. En medio de una marea altísima, de mucho dolor, de una situación económica compleja, emocional ni se diga. Mi mamá pues ausente porque tenía que trabajar, o sea, hacía lo que podía con lo que tenía, con una frustración ella misma de su vida, de una responsabilidad tan grande que cargar. Y bueno, llega mi abuelita y se convierte en un bálsamo para nosotros. O sea, esos fines de semana donde la abuela eran los más esperados, a pesar de que me mareaba en el taxi. ¿Recuerdas eso? Sí, no podía faltar. Era como, ay, qué alivio, o sea, y mi abuelita, pues para mí ha significado mi conexión con Dios. Y eso te iba a preguntar, porque
qué significaba, qué representaba esa abuelita, o sea, ¿por qué era ese lugar seguro? ¿Por qué fue ese lugar de conexión? Porque, bueno, mi abuelita nos abrigó, nos acogió. Incluso una de mis hermanas mayores vivió con mi abuela y por muchos años. Y yo siempre rezaba, bueno, recuerdo que todos en general, pero yo me acuerdo de mí que yo rezaba con mi abuelita el rosario todos los días. Ella rezaba como 3 rosarios, pero a mí no me importaba, yo me los rezaba todos con ella. A veces como sin tantas ganas, tengo que reconocerlo, Sí. pero siempre buscaba ese espacio con ella. Me iba a mercar con ella me enseñó a escoger un aguacate, el tomate pintones. Con ella aprendí un montón de cosas que de pronto con mi mamá no podía, porque efectivamente estaba volcada mi mamá a la supervivencia. Exactamente, literal. Literal. Y mi abuelita significó eso, o sea, significó Dios, significó el agradecer a pesar de las circunstancias difíciles, el tener un espacio tranquilo y seguro en medio de tanto dolor, de tantas situaciones complejas, incluso de tener comida cuando a veces podía escasear, ¿no es cierto? Entonces, sí, por eso el pensar en mi abuelita inmediatamente me roba lágrimas, porque yo creo que para todos en mi familia ha sido un pilar que nos ha sostenido hasta ahora inclusive. Hay algo muy bonito, Eli, en lo que yo quisiera hacer énfasis ahí, y es que hoy estamos buscando entender el para qué de nuestro dolor. Porque yo creo que tu historia es una historia que nos representa a todos en las diferentes aristas que esas historias pueden tener. Algunos crecimos con el privilegio de estar en una familia nuclear hasta que la muerte los separó, como fue en mi caso. Hace pocos días fue el aniversario, de hecho, de la Pascua de mi mamá. Pero crecimos viendo una pareja disfuncional. Otros, como tú, tuvieron que vivir la separación. Algunos tuvieron que vivir el dolor de la muerte de uno de sus padres cuando eran tan solo unos niños. Otros ni siquiera conocieron a su papá o ni siquiera conocieron a su mamá. Todos traemos una historia, pero en medio de esa historia hay oasis. Hay oasis que llegan a ayudarnos a entender el para qué. Y al parecer, pues no solamente doña Olga se convierte en ese oasis en tu vida, sino que termina siendo ese instrumento también de Dios para comenzar a sembrar en ti lo que sin lugar a dudas fue el gran salvavidas, que es tu fe. Entonces ahí entramos a un capítulo importante dentro de esta historia de valientes, que es la aparición de ese Dios, de ese Dios Padre, de ese Dios seguridad, de ese Dios estoy aquí, no me voy a ir. ¿Cómo llega Dios a tu vida? Y empecemos a hablar de cómo incluso a partir de la espiritualidad y de esta luz en medio de la oscuridad, las estrategias que utiliza nuestra mente para protegernos también salen en escena. Haciendo énfasis de que es una parte que me encanta, porque en la clínica para la familia estas dos cosas van de la mano. Y yo creo que es muy importante porque hay muchas personas que desde su fe no se están dando cuenta de realidades psicológicas que hay detrás. Entonces, ¿cómo llega Dios a tu vida? ¿Y qué comienza a pasar en esa trampilla que comienza a gestarse desde ella? Bueno, efectivamente Dios siempre estuvo presente, y en gran parte, como te decía, gracias a mi abuela. Pero efectivamente llega un punto en mi adolescencia, cuando estaba en el último año del colegio, allí empieza una historia de vida cristiana a través de un movimiento para jóvenes. Allí empieza realmente como mi acercamiento más profundo a la fe, a Dios, a la iglesia. Pero Eli ya venía con
con un problema, problemita para relacionarme. Entonces yo era la doctora Corazón. Yo escuchaba a todos mis amigas, sobre todo. Yo no era muy de amigos hombres, tenía pero pocos. Y yo era la doctora Corazón. Yo estaba para todo el mundo, yo escuchaba a todo el mundo, yo daba los mejores consejos, pero a la hora de yo confiar, de yo hablar, de yo buscar apoyo, no, ahí no estaba él. O sea, eso no era para mí. ¿Por qué? Porque me defendía, o sea, porque estaba protegiéndome justamente de no vincularme demasiado para no vivir nuevamente esa pérdida, o sea, para no tener que sufrir de nuevo por alguien que quiero que se va. Que lo viví, sí, lo viví, una amiguita que tuve muy querida en quinto, fuimos muy cercanas, todo, y efectivamente se fue. Entonces, con mayor razón, como me reforzaba más la idea. Claro, total. Y sí, escuchaba muchísimo, pero me costaba demasiado generar un vínculo con mis amigos, el poder confiar mis cosas. Y así llegó Eli a este grupo de jóvenes, que fue muy particular porque nos invitaron a un congreso de jóvenes católicos. Yo me animé de una, porque incluso en medio del desconocimiento de muchas cosas, había una necesidad mucho más fuerte y más profunda, que era encontrarle sentido a todo lo que vivía. O sea, buscando ese para qué. Así es, porque por mucho tiempo me refugié en las fiestas con mis amigos, a veces me emborrachaba demasiado hasta perder como un poco la conciencia. Y en ese sentido tuve un angelito guardián, un amigo que me cuidaba en esos momentos. Y bueno, llegué al movimiento de vida cristiana, que así se llamaba este grupo, y allí pude encontrar una conexión que no había encontrado en otras partes. ¿Por qué? Porque me pusieron a Dios de frente. Y yo dije, ¿qué? O sea, a pesar de que siempre había estado en mi vida, yo nunca le había prestado la suficiente atención. No le copiaba, por así decirlo, no le copiaba a Dios, a pesar de que Él me mandaba muchos mensajes. Yo simplemente estaba perdida como en medio de un poco del sinsentido, de la dificultad, de la carencia afectiva, de los limitantes para expresarme, para expresar mi emocionalidad. Entonces yo era muy callada, muy reservada, y en el movimiento pude encontrar la manera de ir expresándome poco a poco. O sea, me fueron ayudando también con herramientas desde lo psicológico y un poco mezclado con el tema espiritual, pero fue desde allí que yo pude ir encontrando mi sentido de vida en medio de las circunstancias. Tan fuerte fue esa experiencia de encuentro con Dios y de que mi vida sí tenía un sentido, que me entregué 6 años de mi vida, me entregué al servicio de Dios como laica consagrada o monjita pues religiosa. Y fueron 6 años que para mí significaron esta vida y la otra, porque me permitió justamente sanar mi relación con mi papá biológico gracias a mi papá del cielo. Wow. Hay 200 cosas en las que yo quisiera hacer énfasis, pero el tiempo ya me comienza a ser contrario. Pero voy a rescatar 2, Eli, súper poderosas, y porque quiero avanzar al resto de la historia, que es aún más poderoso. La primera: duele menos
según nuestra mente, si tú no te relacionas y por ende no tienes que vivir el dolor de que te dejen. Desde la terapia de esquemas, que es el modelo terapéutico en el que trabajamos en la clínica para la familia, sabemos que los seres humanos tenemos 3 estrategias de afrontamiento. Algunas personas se rinden al dolor, entonces pues finalmente me van a dejar, yo sabía que me iban a dejar, igual me relaciono y cuando me dejan yo sabía que me iban a dejar. Pero hay otras 2 estrategias. Los que contraatacan y dicen si te vas no hay lío, hay otro que quiere quitarme el frío, me da lo mismo. Pero también están las personas que huyen del dolor y evitan el dolor. Entonces, soy la doctora corazón para todo el mundo, escucho los problemas de todo el mundo, pero nadie sabe de mí. ¿Por qué? Pues porque entregar el corazón y exponerte a que vuelvan y te hagan daño, a que vuelvan y reactiven en ti el dolor, que incluso desde que eras una niña de 7 años, incluso desde que estabas en el vientre de tu madre, comienza a gestarse al no ser recibida, al no tener esa credibilidad, que qué difícil. Y para las mamás, después hacemos un podcast para hablar de eso, porque qué cosa tan tesa. Entonces nuestra mente nos dice que es mejor huir, ¿cierto? Que es mejor quedarnos allí, porque eso duele menos. Y el otro aspecto que aparece, dándole gracias infinitas al Señor por manifestarse de una forma tan frontal, tan directa como solamente Él sabe y puede hacerlo. Pero me parece muy interesante cómo esta parte tan bella de tu vida y en la que sin lugar a dudas hay para qué, con el paso del tiempo terminas dándote cuenta que quizá estabas utilizándola también como un escudo protector que sin darte cuenta en ese momento te estaba llevando a perderte de tu verdadera vocación. Entonces te haces religiosa, te haces consagrada durante 6 años, es la que tiene 8 hijos, esa mera. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿en qué momento te das cuenta? Agradeciendo por ese tiempo, porque fue el tiempo de sanar, fue un tiempo de servicio, fue un tiempo que te cualificó, incluso fue un tiempo que te preparó para este preciso momento que estás viviendo como terapeuta, por la capacidad de escucha, de empatía, por la presencia de Dios en tu vida, pero tu vocación no era ser religiosa. Tu vocación era tener 8 muchachitos y tener un marido. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanoslo todo después de esta pausa. Vamos a hacer un momento, Eli, porque todo esto que estamos hablando toma sentido cuando nos damos cuenta que es posible pasar de las lágrimas a la transformación. Por eso esta invitación es para ustedes y ya regresamos a ver qué pasó con la Borguita con 8 hijos. En una oportunidad leí una frase que decía que tal vez tú no escogiste venir de una familia disfuncional, pero hoy sí tienes la responsabilidad de escoger que una familia funcional provenga de ti. Todos traemos una historia en nuestra vida. Todos tenemos dolores en nuestra alma, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy con eso que te pasó? Lo verdaderamente importante, recuerda, no es lo que ha pasado en tu historia de vida, sino lo que tú harás con tu vida a partir de tu historia. Es momento de pasar de las lágrimas a la transformación. Por eso, como Clínica para la Familia, hemos preparado una formación especial en la que a través de 3 semanas te estaremos dando contenido de valor totalmente gratis para que puedas encontrarte con tu niño interior, resignificar las heridas de tu historia, identificar tus trampas vitales y permitirte generar una dinámica diferente para tu vida. Te invito para que participes de esta formación totalmente gratuita y aproveches todos estos recursos que tenemos para ti. Lo único que tienes que hacer es inscribirte para que así podamos hacerte llegar todo este material. De las lágrimas a la transformación. Es tiempo de hacer que tu dolor valga la pena. Bueno, ahí está pues esta invitación que todavía está abierta para que participen. Hemos tenido un mes de formación. Si tú apenas estás llegando, no te preocupes, igual inscríbete porque vas a poder tener un enlace donde vas a desatrasarte de todo el contenido que hemos compartido y ya en los próximos días cerraremos con broche de oro con nuestra masterclass
de las lágrimas a la transformación. Un espacio, Eli, que definitivamente nos puede cambiar nuestra manera de ver la vida, dejando de ser víctimas para convertirnos en protagonistas. Y eso mero le pasó a usted, su merced. ¿Cómo es posible entonces que la religiosa hoy tiene 8 hijos y un marido? ¿Qué pasó ahí? Bueno, efectivamente yo estaba muy feliz en la comunidad, pero llegó un punto en que yo dije, bueno, esto es para toda la vida. Entonces, y allí empecé un proceso psicológico, justamente, que duró todo un año y donde iba identificando esas heridas que había dejado, esa partida de mi papá, esa separación y esa dinámica de pareja que yo vi y que dejó en mí esa huella de no querer vivir lo mismo. Identifiqué que yo estaba huyendo de la idea de formar un hogar. Wow. Y que no quería enfrentarme a eso. Era difícil para mí reconocerlo porque yo encajé perfecto en la comunidad y estaba bien y me sentía bien y me desplegaba y hacía apostolado y un montón de cosas, pero en el fondo, cuando me puse de rodillas ante Dios y después de identificar todo eso en mi proceso psicológico, yo dije, yo no puedo seguir negando esto. O sea, yo siento un fuerte llamado a poder casarme, tener hijos, pero me muero de pánico. Exactamente. Me muero de miedo porque no quiero repetir la historia de mis papás, porque aquí estoy bien, estoy tranquila, entonces empiezo a justificar el por qué quedarme. Pero finalmente yo descubro que definitivamente tengo que tomar las riendas de esa situación. En ese momento yo vivía en Italia cuando hice todo ese año ese proceso y finalmente dije, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, yo voy a salir de la comunidad, voy a enfrentar este monstruo del armario, lo voy a enfrentar y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ya van 8. Y así fue él. Y no, pero me demoré 2 años después de salir de la comunidad porque, bueno, quiero hacer una cuña aquí para el público que pertenece a comunidades religiosas que nos preparan muchísimo para ingresar a la comunidad, identificar tu vocación, pero no nos preparan para salir de ¡Wow! Entonces, el choque es fuerte. Wow. Entonces, me demoré 2 años en permitirme salir con alguien y decir, listo, estoy lista para tener una relación, para conversar, Y efectivamente, como me demoré tanto, por eso todo se dio tan rápido. Y ya allí encontré pues el espacio de reencontrarme porque ya me había conocido con mi esposo desde ese momento en que ingresé a este grupo. O sea, gracias al movimiento, ahí hubo un primer acercamiento. Él también, tengo entendido, comenzó ese camino religioso. Así es. Y los dos se dieron cuenta que no era allí, porque es que hay muchas formas de servirle a Dios. Así es. Pero que no era allí en la vida consagrada, sino a través de consagrar su familia a Dios. Se reencuentran y se casan ¿a los cuánto? No, pues a los 3 años, pero inmediatamente nos reencontramos, ya empezamos a salir como novios y fue muy bonito porque él me permitió dejar muchos temores que yo tenía aún muy fuertes, a pesar de todos los años de trabajo personal, porque en la comunidad nos reforzaban mucho ese tema psicológico, de trabajo personal, de sanación, de la historia de vida, bueno. Y a pesar de que para mí eso había sido muy significativo,
Gracias a todo ese proceso yo pude entender mucho lo de la historia con mi papá, pude entender a mi mamá y pude salir adelante pues como con mis trabas emocionales. A pesar de eso pues era difícil, ¿no es cierto? Y ya con mi esposo pues pudimos, o bueno, yo de manera personal pude dejar un poco ese miedo y él siempre hablaba, desde que éramos novios, decía que quería una familia grande. Yo tenía un poco más temor. Él tenía claro que quería equipo de fútbol. Equipo de fútbol, literal, eso decía. Y dije, no, bueno, pues por ahí tres o cuatro. Pero bueno, Dios nos regaló 6 loquitos acá en la tierra y 2 angelitos en el cielo. Y no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino de seguir sanando, de hacernos daño también, porque ese es el camino en las relaciones. Cuando no trabajamos en nosotros, cuando no nos hacemos cargo de lo propio, resultamos hiriendo a quien queremos, como dice San Pablo. Hago el mal que no quiero y dejo hacer el bien que quiero. Pero ha sido a pesar de las dificultades y justamente como todo este tema de transformación de ese dolor ha significado para mi vida, y es que justamente es posible que ese dolor se convierta, se transforme en aprendizaje, incluso para mí, en mi caso personal, en misión. Así es. Hay una frase, Eli, con la que sé que ambas resonamos muchísimo, y es que donde está la herida está el llamado. Curiosamente, y yo no puedo hacer más que ver a Dios detrás de cada cosa, y en oportunidades el dolor llega y es tan difícil lo que estamos viviendo que nos cuesta enormemente entender, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Y por qué a mí, Dios? Y vemos los demás, y vemos los otros niños que los papás iban juntos a la entrega de calificaciones y vemos los otros que sí logran y vemos los otros que sí hacen, y no tenemos la menor idea de que Dios está allí trabajando y que algo maravilloso va a salir de ahí. Hoy te dedicas a trabajar por las familias, y yo estoy segura que cada pareja, que cada matrimonio, que cada hogar que llega a sentarse frente a ti, no solamente están encontrando una excelente psicóloga, sino una mujer que ha sido probada y ha sido pasada por el fuego desde niña, y que encontró un para qué en medio de ese dolor. Y es bellísimo ver precisamente cómo se puede pasar de las lágrimas a la transformación. Yo no quisiera, Eli, y definitivamente esto queda para segunda parte, porque después quiero que hablemos de la realidad. O sea, soy psicóloga, pero también tengo esposo y 8 hijos. ¿Eso cómo se come, Dios mío? ¿De qué manera se logra eso? Vamos a dedicar un episodio para que hablemos y profundicemos de eso, pero yo no quisiera concluir Eli, sin hablar de cómo hoy la mujer, la esposa y la madre en el día a día y en la cotidianidad conecta con esa pequeña niña que no se sentía suficiente, con esa pequeña niña que necesitaba la atención, con esa pequeña niña que tomaba el banquito, se sentaba y cuando veía que la mamá metía la llave comenzaba a llorar. Cómo hoy tus hijos, tu esposo conectan con esa historia, y qué haces con eso. Bueno, yo creo que es vivir un día a la vez, Eli, porque efectivamente hay días en los que podemos estar más conectados con esa capacidad justamente de resiliencia, o sea, de superar esas situaciones, de ser más asertivos en la relación que tenemos ahora con mi esposo en particular, de podernos comunicar de una manera asertiva, porque de pronto antes, al inicio de mi relación con él, era mucho más demandante, era mucho más insegura. No digo que eso haya cambiado, pues, como radicalmente. Por completo. No.
pero sí ha sanado muchísimo, porque es una herida muy grande que queda justamente también de todas las circunstancias de la historia de vida, y es esa inseguridad. Así es. Y es algo que nos acompaña por el resto de la vida. Por el resto de la vida. Incluso lo reflejamos en la relación con nuestros hijos. Y podemos caer de pronto en el error de, o lo hablo pues desde mi caso, caer en el error de transmitirles a ellos como esa justificación de porque yo viví eso, entonces entiéndeme. Ajá. Pero esa que te lleva a lavarte las manos y a decir, y por eso lo vemos como error, porque yo siempre hago una diferencia. Una cosa es justificar y otra cosa es explicar. Sí, no, son dos cosas diferentes. Así es. Y efectivamente, yo pues o descubro que con mis hijos y mi esposo he podido abrir mi corazón. Perfecto. De hecho, tenemos espacios de diálogo en familia, instituido, con día y hora. Perfecto. Y conversamos. Y ellos, los niños, expresan: mami, estos días has estado más irritable, ¿qué te pasa? ¡Qué belleza! Me terapean. Es maravilloso. Y mi esposo también puede hablar: bueno, he estado estresado por el tema del dinero, eso, lo otro. Obviamente, cuando participan los niños, tratamos de que sea más en torno a ellos, pero con mi esposo también tenemos diálogos, él y yo, conyugal. Y podemos conversar, y en un ambiente distinto, no en un ambiente de discusión, de venga, aclaremos las cosas ya, sino de sentarnos a escuchar música cuando los niños se duermen y tomar una copita de vino y conversar. Y eso nos ha permitido a todos, yo creo, a mi esposo y a mí, que tenemos pues más camino recorrido y de pronto más historia allí que puede generar influencia en la de nuestros niños, pero el poder comunicarlo, expresarlo, para mí ha sido, de una manera asertiva con ellos, ha sido un punto de cambio fuertísimo, y poner todo en las manos de Dios. O sea, hacer oración en familia, que Él sea quien sane nuestras heridas, porque esa es la conclusión a la que siempre trato como de llegar yo en mi propia reflexión y con ellos, de decirles: bueno, pues Dios se encarga, y Dios se encarga realmente, porque yo doy fe de eso, porque yo lo repito constantemente: si no hubiera sido porque Dios me sacó y me agarró de la mano, yo no sé qué hubiese sido de mí en ese momento de mi adolescencia, de mi juventud. Y bueno, con mis hijos y con mi esposo es poder abrir el corazón de una manera que los niños puedan entender, pero que vean que hay un esfuerzo por parte de su mamá de darles la mejor versión de mí. Qué bonito, y yo creo que en eso se resume precisamente esta historia de valientes, Eli. Todos nosotros contamos con esas situaciones en nuestra vida que tal vez no fueron lo que esperábamos, lo que soñábamos. Dime qué niño quisiera crecer con unos padres separados, dime qué niño quisieras crecer en medio de gritos, de golpes, de malos tratos, de abusos en muchos casos. Ninguno. Y la vida a veces nos sorprende con esas realidades, pero como yo siempre lo he dicho, no me cansaré de repetirlo, lo verdaderamente importante no es lo que ha pasado en tu historia de vida, sino lo que tú harás con tu vida a partir de tu historia. Y yo le doy gracias a Dios, Eli, por esa capacidad preciosa que has tenido, por la misericordia de Dios, de decidirte a hacer de tu dolor una oportunidad de servicio y, como tú bien lo has dicho, una misión. Y más felices todavía de que puedas hacer esta misión aquí con nosotros en la Clínica para la Familia. Gracias. Quedamos en pausa. Sí. Esta historia continuará porque quiero que hablemos acerca de ese esposo, de esos hijos,
de esas pérdidas, porque todo esto son aspectos que marcan nuestra vida y que hoy te llevan a ser la profesional que eres, Eli. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eli. Y a ustedes, gracias por acompañarnos de nuevo en esta historia de valientes y súper atentos pues con todo el desarrollo que tendremos en nuestra formación de las lágrimas a la transformación, y los esperamos en esta masterclass de cierre en el que vamos a poder, un espacio en el que vamos a poder darnos cuenta de que todo lo que ha pasado en nuestra vida lo podemos transformar. ¿Cómo? Pues se lo respondo allí. Un abrazo grandísimo. Recuerden compartir para que le lleguemos a muchas personas más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. No se te olvide activar la campanita. Es súper importante para que de esta manera puedas ser notificado cada que tengamos una nueva historia de valientes. Y si necesitas ayuda profesional para poder encontrar el para qué de lo que estás viviendo, no dudes en consultar con nosotros aquí en la Clínica para la Familia. De una vez llame y pida citica con la doctora Elizabeth, que ella lo va a entender muy bien, no solo como profesional, sino como persona. Un abrazo grandísimo. Nos vemos en una próxima historia de valientes.